Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Hace una semana teníamos la visita a un grupo interesante de uruguayos. Hoy nos visitan 41 empresarios dentro de lo que es el gremio de la APEX, una asociación público-privada, comentaron los empresarios aquí presentes con nosotros. Es una especie de Rediex. Bueno, y qué mejor que hablar con ellos para conocer el motivo de la visita de este grupo interesante de brasileños que está actualmente en nuestro país y haciendo negocios. Mañana se viene una actividad interesante. ¿Cómo le va, señor director de APEX, el señor André Favero? Sí, gracias. Bueno, el principal objetivo es aproximar cada vez más Brasil y Paraguay. ¿Sí? Brasil y Paraguay tienen una parcería importante en varios sectores, por ejemplo, en la generación de energía con Itaipú hace 30 años, energía limpia es un tema estratégico. Brasil tiene la frontera con Paraguay de más de 1.300 kilómetros, un punto de frontera importante como Ciudad del Este y Foz de Iguazú, donde es, en términos de Brasil, el punto más importante de frontera de personas, de flujo de personas y de mercancías. El flujo comercial de Brasil y Paraguay ha crecido en los últimos 10 años 4 veces, de $1 billón para 4 billones de dólares, pero con todos estos datos todavía creemos que es posible mucho más. Entonces, el principal objetivo es aproximar cada vez más empresarios brasileños de empresarios paraguayos. Por otra parte, bienvenido también, señor Tiago Terra, coordinador del área de competencias de la APEX. Sí. ¿Cómo viene la mano en lo que son las reuniones que están realizando mañana? Específicamente tienen una rueda de negocios con paraguayos. Bueno, estaremos mañana trayendo para acá en Asunción empresas de sectores de alimentos, bebidas, casa de construcción, máquinas e equipos, para justamente aproximar estes empresarios brasileiros de las empresas también de Paraguay, principalmente de Asunción, que tenham interesse em negócios. Então, o objetivo de nós é fazer negócios. Como nosso diretor falou, trazer a aproximação do Paraguai e Brasil através de las empresas é muito importante para o nosso crescimento, para ambas as pátrias. Ahora, director, hablaba usted de un comercio exterior en crecimiento, pero sería interesante conocer qué ustedes buscan de Paraguay en esta reunión mañana con empresarios, que está abierto a todo público empresarial. Entonces, saber cómo sacarnos el jugo ustedes con Paraguay y nosotros con ustedes, que son grandes multinacionales exportadores. Sí. Bueno, cuando llegamos ahí al aeropuerto ya vemos señales de Itaú, de Petrobras, de toda parte, pero estamos trayendo también empresas no tan grandes, pero que ya están muy consolidadas en Brasil, de 40, 50 años, pero que están empezando ahí en el mercado exterior. Tenemos un rango muy variado de empresas que van desde alimentos especiales como características de orgánicos, alimentos sin gluten, sin lactosis, pasando por equipos industriales, equipos agrícolas, pasando por equipos de gran porte como grúas, y después con otros sectores como muebles, entonces el complejo de casa y construcción. Y el principal es mucho más do que una venta, mucho más do que una operación de exportación y de importación. Lo que sentimos de los empresarios brasileños es que quieren parcería, quieren una relación de más largo plazo con los empresarios paraguayos. Y entonces, además de una operación comercial, buscan también sí, oportunidades de inversión, oportunidad de una joint venture, oportunidad de una parcería como producción compartida local. Entonces, mucho más do que simplemente una compra y venta. Señor Tiago Terra, ¿cómo ve usted como brasilero en la región a Paraguay y cuáles son las potencialidades que se tiene ahora que se habla mucho del clima económico, el panorama político? ¿Cuál es la imagen que se tiene? Bueno, na Apex Brasil, nós temos uma área de inteligência que trabalha muito com estudos de países do mundo. Temos um estudo do Paraguai que mostra as oportunidades que temos acá para nossas empresas. E isso é diferente
cuando pegamos estos dados y pasamos para nuestras empresas, para elas trabajarem a imagen de Paraguay, muda. Entonces, foi esse trabalho que fizemos de qualificar as empresas que estão acá e trazê-las para cá, já pensando em, como o André disse, falou, no longo prazo, que tenhamos para nossas empresas negócios sustentáveis, mas baseado numa imagem de um Paraguai que está se desenvolvendo, que cresce 4%, 5% ao ano y que puede generar negocios a largo plazo con estabilidad. Nos están viendo bien entonces según los estudios de la Apex. Sí, también. Muy importante ese estudio, porque si no, nosotros no tenemos embasamiento para traer las empresas. Y están viniendo de todos los estados del Brasil, según nos comentó el director. Eso inclusive se refleja en los sectores que están viniendo. ¿Cuáles son? Sí, es muy representativo en términos de región geográfica. Tenemos de Bahía, de São Paulo, de Rio Grande do Sul, del centro-oeste, entonces está muy bien distribuido, o que representa también el parque industrial brasileño, que es muy diverso. Son, director? Bueno, industrias del complejo de alimentos y bebidas, casa y construcción, higiene, cosméticos, máquinas y equipos de los más variados tipos. Entonces hay un rango ahí muy variado de productos y servicios que se puede tener en contacto con las empresas. Los servicios de inteligencia de Apex ha sí identificado muchas oportunidades, principalmente por la creciente de los números macroeconómicos de Paraguay, que hace como 10 años vienen positivamente. Y también los empresarios brasileños buscan, por ejemplo, mano de obra joven, calificada, accesible, por ejemplo, en términos de inversión. Buscan energía eléctrica más barata para producir aquí también. Entonces hay mucha oportunidad de parcería. Mañana, todo el día, tendremos un día muy intenso de una ronda de negocios en el Hotel Sheraton. Invitamos a los otros empresarios que están asistiendo ahora, para que la gente que se está conectando quedan recién interés. Ahora, ¿sería desde qué hora a qué hora? Empieza a las 9 de la mañana y va todo el día hasta el fin de la tarde. Las empresas ya tienen arreglados algunos encuentros, como 7 u 8 encuentros ya identificados por el área de inteligencia de Apex, con potenciales invertidores y compradores, pero sí está abierto para quien quisiera comparecer. Un dato al interesante Sheraton. que nos acercaron fue que es totalmente gratuita para la empresa paraguaya. Exacto, no hay comisión, no hay ninguna cobranza de ningún tipo. Es nuestro interés que más y más potenciales parceros comparezcan para hablar con los empresarios brasileños. Para finalizar, ¿qué es lo que buscan entonces todas estas industrias, estos sectores en el Paraguay? ¿Qué empresario de qué rubro quieren encontrar para mañana para conversar? Bueno, ¿quién nuestras empresas pretenden encontrar mañana? Son empresarios dispuestos a hacer negocios. De todo tipo. De todo Abiertos tipo. a Tanto como cualquier. André habló, inversiones, mas también exportaciones desde el punto de vista de Brasil. Entonces necesitamos pretendemos que las empresas façam negocios. Este es nuestro objetivo. Tenemos una expectativa ahí de 10, 15 millones de dólares para esta rueda. E os nossos empresários estão preparados, estão ansiosos. Hoje já tivemos um seminário na Embaixada do Brasil, onde tivemos inúmeras autoridades de Paraguai, de Brasil também, e onde podemos já identificar algumas oportunidades. Então, expectativa alta e que, ojalá que nossos empresários tenham negócios positivos. La invitación está hecha mañana, 41 empresarios, empresas de distintos rubros, industrias principalmente, buscando hacer negocios de todo tipo. Así que Hotel Sheraton de 8 a 5 de la tarde. 5 de la tarde, sí. Totalmente gratuito. Bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.